Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bien, lo último que vimos fue que las proporciones pueden ser de dos tipos. Bueno, primero que una proporción es la comparación de dos razones. Una razón se puede escribir de esta forma, ¿ve? A eh, es AB, A es AB. Así se puede escribir una razón o se puede escribir de esta otra forma, ¿eh? A sobre B. A sobre B o perdón, es AB. Nuevamente, se puede escribir de dos formas la razón. A es AB o A sobre B. Ahora, una proporción es cuando igualamos o cuando comparamos dos razones. Entonces decimos que A es AB como C es AD. C es AD es otra razón. Y también se puede escribir como C sobre D. Son dos razones que se están igualando, entonces se convierte en una proporción. Ahora, las proporciones pueden ser discretas o continuas. Una proporción discreta es cuando los centros no son iguales. Y una proporción continua es cuando los centros son iguales. Recuerden que esto es una razón, esto es otra razón. Si lo quieren escribir de otra forma, ¿cómo se vería? Pongámoslo, lo voy a escribir de otra forma. De la otra forma, en forma de fracción, ¿cómo se vería? Sería O, A sobre B y C sobre D. Esa es la otra forma de escribirlo. Para la discreta y para la continua sería A sobre B y B sobre D. Noten ahora cuál es lo que es igual en la continua. Los centros. Los centros son estos dos, ¿ve? Solo quiero que aprendan a identificar quiénes son los centros escritos de dos maneras diferentes. Entonces, si está escrita de esta forma, es fácil de identificarlo. Si está escrito de esta forma, un poco más complicado de identificarlo. Bien, tenemos en el paso 3, tenemos en el punto 3, perdón, tenemos algunas propiedades. Entonces tenemos estas 4 propiedades. Traten de leerlas, vamos a practicar ejercicios sobre ellas. La propiedad 4 es conocida como la regla de 3 simples. El numeral 4 es conocida como la regla de 3 simples. Noten que el numeral 4 es una proporción. ¿Por qué? Porque son dos razones que están igualadas, que se están comparando. Solo que nosotros vamos a decir que X es una variable desconocida. Es un valor, perdón, desconocido. Entonces, si yo les digo que X es la variable porque si yo les digo que X es la variable, significa que A, B y D son números conocidos. Aquí les puse, ¿ve? A, B y D son números conocidos. X es el único número desconocido, entonces se le llama variable. En el próximo tema vamos a enfocarnos bastante en la variable. Ahorita les estoy dando una introducción que X se le llama variable porque es desconocido. Cuando es desconocido se le dice variable. Cuando es conocido, se le dice número. Bien, también hablamos de proporcionalidad inversa, directa y proporcionalidad inversa. La proporcionalidad, perdón, la proporcionalidad directa
O sea, se escribe de esa forma, pero ¿qué significa? Es la pregunta. Significa que lo que le pasa a, que es el numerador, eh, le va a pasar a B, que es el denominador. O sea, si A aumenta, B también aumenta. Eso significa que es proporcionalmente directo, que es directamente proporcional. Si el valor de A aumenta, el valor de B también aumenta. Recordemos que, ¿cómo se llamaba el valor de A? Normalmente le decimos numerador y denominador, pero cuando hablamos de proporciones, el valor de A se le llama antecedente y el valor de B se le llama consecuente. Entonces, si el antecedente aumenta, el consecuente aumenta. Eso significa que la proporcionalidad es directa. Ahora, ¿cuándo es inversa? Cuando está escrita de esta forma. Eso significa que, o sea, está escrito de esa forma. La pregunta es, ¿qué significa? Entonces significa que cuando el antecedente A aumenta, el consecuente B disminuye. Eso significa que al aumentar A, disminuye B. O que al disminuir A, aumenta B. Eso significa que sea inversamente proporcional. Ejemplos de una proporcionalidad directa. Bien, primero veamos los ejemplos que aparecen en el libro de texto. Nos quedamos por la página, en el libro de texto complementario, ¿verdad? Nos quedamos por la página 4. Ahora vamos a la página 5, no hay ejemplos. Bueno, sí, de hecho sí hay un ejemplo. Hay un ejemplo de proporcionalidad directa. Si ustedes observan la tabla, vamos a ver si hay un ejemplo más claro. Bien, hagamos el ejemplo 3 que sale en la página 6. Dice, pongámosle ejemplo 2 a nosotros, para nosotros, pero en el ejemplo que sale en la página es el ejemplo 3. Dice, si 7 cuadernos cuestan 252, hagamos una tablita. Hagamos una tablita. Entonces en una pongamos cantidad de cuadernos, y en la otra pongamos costo de los cuadernos. Entonces dice que 7 cuadernos, ahora llenémosla. Dice 7 cuadernos es la cantidad. Cuestan 252 lempiras. 252 lempiras. Ahora dice, ¿cuánto costarán 7 cuadernos? Perdón, 13 cuadernos. Siempre les sugiero yo que hagan una tablita, ¿verdad? Pero no importa si no la hacen, ¿verdad? Igual en el libro, en el manualito este no aparece una tablita. O sí sale una tablita, por decirlo así. Sí sale una tablita, solo que está dibujada de otra forma. Cuando no sabemos el valor, le ponemos el valor de X. Cuando no sabemos un número, el valor de un número, ponemos la variable X. Si lo sabemos, pues escribimos el número. Bien, entonces será proporcionalidad inversa o proporcionalidad directa. ¿Cómo podrían identificarlo ustedes si es proporcionalidad inversa o proporcionalidad directa? Por lógica. Yo les digo que es proporcionalidad directa, pero ¿cómo saberlo realmente si es proporcionalidad inversa o proporcionalidad directa?
Bueno, posiblemente sea por lógica. Entre más cuadernos, más vale, más vamos a gastar, más va a costar. Eso sería la lógica, ¿verdad? A no ser que tengan una promoción ahí, ¿verdad? Ahí sí sería proporcionalidad inversa, entonces, si hubiese una promoción. Pero si no lo hay, entonces asumamos que cada cuaderno tiene un valor unitario y no importa la cantidad de cuadernos que compremos, solo se suman ese valor unitario. Entonces decimos que es proporcionalidad directa. Decimos que decimos que es proporcional, es directamente proporcional. Proporcional. Entonces, planteamos la proporción. ¿Cómo se escribe la proporción? En forma de fracción. Ahora, si yo les digo que esta columna representa una fracción, entonces, ¿cómo lo escribirían? 7/13 igual a, esta columna representa otra fracción, sería 252/X. Así se escribiría la proporción. Luego, ¿cómo se resuelve esa proporción? Multiplicando cruzado. Entonces nos quedaría 7 por X igual a 252/13. Y 252/13 da 3276. Miren el símbolo igual, ¿ve? Siempre lo voy a escribir debajo del otro, ¿verdad? Uno debajo del otro para mantener el orden, para que esté mejor, para que tenga una mejor estética. Sería 3276. Esa es la multiplicación de 252/13. Y aquí solo me queda 7X. Luego el 7 está multiplicando, va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. O mejor, o si lo quieren ver de otra forma, todo divídanlo entre 7. Entonces se cancelan estos dos 7. Todo divídanlo entre 7. Se cancelan los dos 7. 7 entre 7 es 1. 1. No es necesario escribir el 1. Y 3276 entre 7 es 468. Bien, ese es el resultado de X. 468. Significa que ustedes deben de concluir así de esta forma. Se concluye cuando ustedes escriben esos tres puntitos de esa forma, en forma de cruz, significa conclusión. Se concluye que 13 cuadernos costarían de 468 lempiras. 468 lempiras. Así se concluye. Se concluye que 13 cuadernos costarían 468 lempiras. Yo sé que X es el valor que estábamos buscando, pero la conclusión también es importante. La conclusión significa que ustedes le están entendiendo el problema. Y veamos un ejemplo de proporcionalidad inversa. Si ven el ejemplo número 4 de la página 7, noten que hablan de gramos de carne y las calorías que tienen esos gramos de carne. Entonces, ¿qué proporción tendría esa razón? Miren que la razón es los gramos de carne y las calorías. O sea, ¿cuántos gramos de carne
¿cuántas calorías tendría cierta cantidad de gramos de carne? Esa es una razón. ¿Qué otra razón podría ser? Si aumentamos la cantidad de carne, ¿aumentarían las calorías? Esa es una pregunta, si se están refiriendo a proporción inversa o proporción directa. Si ustedes dicen que es proporción directa, entonces concluyen de que sí, porque la proporción directa significa que si un valor, el antecedente aumenta, el consecuente también aumenta. Entonces, vamos a decir que la cantidad de carne es el antecedente y las calorías es el consecuente. Si aumenta la cantidad de carnes, aumenta la caloría. Igual aquí, veámoslo en este ejemplo que acabamos de hacer. El antecedente es la cantidad de libros y el consecuente es el costo. Si aumentamos la cantidad de libros, ¿aumentará el costo? Entonces sí. ¿Por qué? Porque es una proporción, una magnitud de proporción directa. Entonces ustedes tienen que intuir ahí, ¿verdad? ¿Será proporción directa o será proporción inversa? En el ejemplo 5 de la página 8, hablan de la cantidad de combustible que gasta y los kilómetros recorridos. O sea, em, ¿qué pasa ahí? Entre más kilómetros aumentará la cantidad el gasto de combustible. Esa es la pregunta. La razón es cantidad de combustible y kilómetros recorridos. El recorrido, perdón. Cantidad de combustible y recorrido. ¿Será que entre más recorrido hay más gasto de combustible? Esa es la pregunta. Si ustedes responden que sí, entonces es directamente proporcional. Y si es directamente proporcional, entonces en la tablita que ustedes hagan, la columna es una razón, la primera columna, y la otra columna sería otra razón. Ahora, ¿qué pasa si alguien de ustedes dice que esta fila es una razón? Bien, también va a dar el mismo resultado. Entonces, otra forma de hacerlo sería, otra forma de resolverlo es agarrar la fila. 7 sobre 752. 7 sobre 252. Igual a la otra fila, que es 13 sobre X. Y hacen multiplicación cruzada. Sería 7 por X, 7 por X, 7X. Y 13 por 252. Miren, les dio el mismo resultado. Luego ya saben que el resultado es 468. Entonces, si es proporción directa, ustedes agarren la fila como una razón y la otra fila como otra razón y las comparan, o sea, las igualan. O agarren una fila como una razón y la otra fila como otra razón y las igualan o las comparan, como quieran decirle. Bien, ese es el inciso A. El inciso B dice en la página 8, menciona sobre la proporción inversa. Dice, bueno, busquemos otro ejemplo mejor. Dice, si 5 obreros, hagamos la tablita. Bien, entonces en la primera columna vamos a escribir obreros. ¿Cuántos obreros hay? Cantidad de obreros. Y en la segunda fila vamos a hablar de tiempo o de días. Pongámosle días. Tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo.
Yo le puse días para resumirlo, porque escribir tiempo de trabajo es muy, muy extensa esa palabra, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuántos obreros hay en la primera oración? Dice la oración. Si 5 obreros trabajan en 20 días, y 5 obreros trabajan en 20 días, ¿en cuántos días lo harían 8 obreros? ¿En cuántos días lo harían 8 obreros? Como la variable es X, los días, porque le preguntan cuántos días, entonces la variable es días. X estaría en días, porque preguntan cuántos días. No sabemos. El número desconocido son los días, pero ¿cuándo son? Cuando se refieren a 8 obreros, no lo vayan a poner en 5. Bien, entonces, bien, entonces ahora vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a utilizar flechitas. Ya que en el libro de texto utilizan flechitas, nosotros también vamos a utilizar flechitas. ¿Recuerdan la primera proporción? ¿Cómo encontramos 7 entre 13? Porque la flechita la dividimos de esta forma, ¿ves? Primero agarramos el 7 y después agarramos el 13. Y la otra flechita, 252 sobre X, lo mismo. Primero agarramos el 252 y después la X. O sea, de arriba para abajo. 7 sobre 13 de arriba para abajo y 252 sobre X de arriba para abajo. Para esta, ¿verdad? Para esta de acá. Y para esta de aquí, ¿cómo serían las flechitas? Sería de izquierda a derecha. Sería 7 sobre 252 de izquierda hacia derecha o y 13 sobre X de izquierda hacia derecha. Noten que las flechitas van en la misma dirección. La flechita de arriba va de izquierda hacia derecha y la flechita de abajo va de izquierda hacia derecha. Van en la misma dirección. Las flechitas que van en los costados van de arriba hacia abajo. La primera flechita que está a la izquierda y la flechita que está a la derecha, en el lado derecho, también va de arriba hacia abajo. O sea, van en la misma dirección cuando son directamente proporcional. Cuando son inversamente proporcional, entonces ustedes hacen lo siguiente. Si usan de arriba para abajo, o sea, si usan esta flechita, primero, la otra flechita tendría que ir para arriba, porque son inversamente proporcional. Entonces, bueno, yo les dije que era inversamente proporcional, pero ustedes pregúntense, ¿será que si aumento, será que entre más trabajadores tenga una construcción, más rápido termino la casa o más lento? Esa es la pregunta que deben de hacerse ustedes. ¿Cuántos días se van a tardar los más trabajadores? ¿Será que menos o será que más? Si la lógica les dice que más, pues son directamente proporcional. Pero obviamente, entre más trabajadores hay en una construcción, más rápido van a avanzar. Entonces, menos tiempo, menos días son los necesarios para ello. Entonces, es inversamente proporcional. Decimos que es inversamente proporcional. Bien, entonces, ¿cómo quedarían las fracciones? La primera fracción es 5 sobre 8. 5 sobre 8. Y la segunda fracción sería, como voy de abajo para arriba, sería X sobre 20. Ya no sería 20 sobre X. Voy de abajo para arriba según las flechitas. La primera flechita dice que elijo el número de arriba primero y luego el número de abajo, 5 sobre 8. Y en la otra dice que agarro primero el número de abajo, que es la variable, y después el número de arriba, que es 20. Y eso va a dar como resultado, haciendo multiplicación cruzada,
sería 5 por 20. El símbolo igual, siempre escríbanlo debajo del primer igual, ¿verdad? 8 por X. 8X. 5 por 20 es 100. Y 8 por X es 8X. Luego todo lo divido entre 8 para eliminar el 8 en el lado izquierdo, porque aquí se eliminan, va. Bien, entonces me quedaría 8 entre 8 es 1. No lo escribo. Y 100 entre 8. 100 entre 8 da 12.5. Ese sería el valor de X, pero ¿cómo sería la conclusión? Yo les dije que la conclusión la tienen que escribir así, ¿ve? Se concluye que si tengo 8 trabajadores, si tengo 8 trabajadores, harán el mismo trabajo, harán el mismo trabajo en 12 días y medio, en 12 días y medio, en 12 días y la mitad de otro, ¿verdad? 12.5. Esa conclusión es bastante importante. Si ustedes hacen esa conclusión, significa que entendieron el problema. Noten que ustedes pueden decir esto, 12.5, y qué tal que yo ponga inciso A, el inciso A, el inciso B, 12 días y la tercera parte de otro día. Entonces es falsa esa respuesta, el inciso B. El inciso C, ¿qué tal que ponga 11 días y, bueno, 12 días aproximadamente? También está mala la respuesta. Y si pongo en el inciso D, digamos, 13 días, también está mala la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta es 12 días y medio. No es 12, no es 13, es 12 días y medio. Si en una pregunta de examen pongo esos incisos, ¿verdad? Ustedes tendrían que saber elegir cuál es la respuesta correcta. Bien, y ahí hay más ejercicios. En la página 10 pueden practicar todo eso, ¿verdad? El tanto por ciento también es una característica de la regla del 3, el tanto por ciento. Por ejemplo, dice en el ejemplo número 1 de la página 12, en el ejemplo número 1 de la página 12 dice, diremos que el 100% de 235 es 235. El 20% de 235 es lo que se busca. Ah, perdón. Esa es la resolución. El ejemplo 1 dice, determinar el 20% de 235. Determinar el 20% de 235. Es más, hasta lo voy a escribir. Inciso B, inciso C. El 20% de 235. Bien, entonces la tablita que ustedes tendrían que elaborar es la siguiente. Entonces aquí escriben porcentaje y aquí escriben cantidad. Vamos a ver, entonces voy a corregir esta tablita. Porcentaje y cantidad. Bien, entonces el 20% de 235
235 es la cantidad, es el 100%. Es el 100%, es el total, es el número, es el máximo número, no puede haber un número mayor que él. 235 es el 100%. El 20% es un número menos que él. Lo voy a escribir en otro color nada más. 235 es el máximo número, entonces le denominamos el 100%. Y el 20% es menos que 235, entonces le ponemos la variable X, porque no sabemos cuánto es. Pero ahorita lo sabemos, lo resolvemos. Esto tiene proporcionalidad directa. La regla, el porcentaje tiene proporcionalidad directa. Recuerden eso, el porcentaje tiene proporcionalidad directa. Significa que, ¿qué significa la proporcionalidad directa? Que si yo agarro la columna de abajo para arriba, también agarraría la otra columna de abajo para arriba. Si agarro la columna de derecha a izquierda, también la otra fila la tendría que agarrar de derecha a izquierda. O sea, proporcionalidad directa significa que van en la misma dirección. ¿Qué es proporcionalidad inversa? Aquí me faltó, ¿verdad? Otra forma de hacerlo sería si voy de izquierda hacia la derecha, agarraría 5 sobre 20. Y si voy bueno, si al inicio fui de izquierda hacia derecha, entonces al final tendría que ir de derecha a izquierda. Entonces sería X sobre 8. ¿Cómo queda la multiplicación cruzada? Sería 5 por 8, perdón, 5 sobre 20 y X sobre 8. 5 sobre 20. Bien, aquí no aplica entonces las flechitas de izquierda a derecha. Entonces solo agarremos las flechitas a los costados. 5 sobre 20. Sería 5 sobre 8. Sí, es que así lo tomamos, 5 sobre 8 y la otra X inversamente. sobre 20. Y esa es la que tomamos para el ejercicio anterior. Pero eso si agarramos las columnas. Si agarramos las filas no aplica, parece ser. Porque 5 sobre 20 no es lo mismo que X sobre 8. Entonces solo agarremos las columnas. Igual aquí, solo agarremos las columnas en el inciso C. Entonces sería 100 sobre 20. Bueno, primero voy a escribirles una teoría. El porcentaje, no, mejor el tanto por ciento es un caso de proporción indirecta. Proporción directa. Directa. Entonces, agarramos las columnas. Sería 20 sobre 100 igual a X sobre 235. O al revés, ¿verdad? Al revés, pongámosle como habíamos hecho. Bueno, así está bien. Entonces, multiplicamos en cruz y nos da
Como resultado, 20 por 235 igual a 100 por X. 20 por 235 da 470, 4700, ¿verdad? Igual a 100 por X. Y luego dividen todo entre 100. Es una forma de resolver, ¿verdad? Eso, de dividir todo entre 100 para que 100 entre 100 se cancele. Y solo me quede la X. Y aquí me quedaría 47. Entonces la conclusión. El 20% de 235, que es el total, es el número máximo, es 47. Es 47. El 20% de 235 es 47. O sea que si digamos, una pieza de ropa, una prenda de vestir, cuesta 235 lempiras y está el 20%, le van a rebajar 47 lempiras. Hay otra forma de escribirlo también. Inciso D. ¿De qué número? ¿De qué número es? Eh, 235. Tal vez se confundan con eso, ¿verdad? Pero ni modo. Miren el inciso B, el inciso C y el inciso D. Esta es una letra D. No son preguntas iguales, son diferentes. No son preguntas iguales, son diferentes. Dice el inciso C. 235 es el número máximo, mientras que en el inciso D, 235 no es el número máximo. Cuando preguntan de qué número, es que están preguntando el número máximo, de hecho. Solo quiero que vean la diferencia entre esas dos, ¿verdad? En una preguntan el número máximo y en una ya les dan el número máximo. Entonces, la tablita es parecida, ¿verdad? Porcentaje y cantidad. Bien, porcentaje es el 100% y es el 20%. Ahora, el número máximo en el inciso C me lo están dando y en el inciso D me lo están pidiendo. Cuando no sé el número máximo, lo pongo como variable, el número máximo. Recuerden que el número máximo, el máximo número, es el 100%. Lo demás es otro número, ¿verdad? Menos del número máximo. Entonces aquí sería 235. Miren cómo cambia eso, ¿verdad? Y luego ya sabemos que el tanto por ciento es un caso de proporción directa. Aplicamos las flechas para una misma dirección y la desarrollamos. Quedaría 100 entre 20 igual a X sobre 235. Entonces hacemos multiplicación cruzada. ¿Qué multiplicamos?
100 por 235 igual a 20 por X. 20 por X. 100 por 235 es 2.300, 23.500. Igual a 20X. Luego todo lo dividimos entre 20. Se cancela los 20. Y 20 entre 20 es 1, entonces solo me queda X. Y 23.500 entre 20 es... ¿cuál? 1175. Y entonces, este es el número máximo entonces. Ese es el máximo número. Es más grande. Bien, espero que le hayan entendido a ese porcentaje, ¿verdad? Ese tanto por ciento. La conclusión sería... 1.175 es el número máximo. Es... es el 30%, el 20% de, ¿cómo es? 1.175 es, se concluye que 1.175 es el número. Podríamos decir que 235 es el 20% de 1175. Sí, pero es que queremos resaltar el 1.175. Usted está, con esa conclusión está resaltando que el 20, que 235. Está resaltando más al 235. Usted está diciendo 235 es el 20% de 1.175. Está resaltando más al 235. Yo quiero resaltar al 1.175. Escribir una oración parecida. O sea, lo que usted dijo es correcto, pero quiero otra oración parecida que resalte más al 1.175. Decimos que 1175 es la cantidad máxima del 100%. Es la cantidad máxima. También está bien la oración, pero siento que debe ser otra forma. Todavía siento que es otra forma. El punto es que las conclusiones que ustedes hagan no está mal. No está mal. Solo que yo quisiera escribirlo de otra forma, no sé. Como que mi yo interior me dice que lo escriba de otra forma. Pero no es que está mal la de ustedes, ¿verdad? 1.175 es el número del cual es el número del cual permítame que se me mojó, me cayó una gota de agua, del cual el 20% es 235. Bueno, tal vez esta conclusión no es la mejor para que ustedes hayan escuchado, pero así es la que aparece en el libro de texto. Si ustedes leen, el ejercicio es el ejemplo número 3, solo que yo utilicé 235 y 20%, y en el ejemplo número 3 de la página 12 sale 255 y 30%. Y lean la conclusión, se concluye, y vean el resultado y vean la conclusión. Es así como la escribí yo. Bueno, yo solo quiero que ustedes se adapten al libro al libro de texto, más que todo. No es que quiero que se adapten a mí. Yo solo les trato de ilustrar el libro de texto. Bien, entonces estoy queriendo buscar uno donde se utilice esto. La teoría les puse cuál es la constante de proporcionalidad.
Entonces estoy buscando ejemplos donde aparezcan la constante de proporcionalidad. Si no aparecen en el en el manualito este, significa que no se les va a pedir, ¿verdad? Yo trato de hacer la mayoría de ejemplos que aparecen aquí porque en los ejercicios que ustedes tienen que resolver se parecen en teoría. Entonces, si no aparece la constante de proporcionalidad, posiblemente no es algo que ustedes deban de manejar. Entonces, este tema descartado prácticamente. Si no veo ejemplos, a no ser que en los ejercicios sí aparezcan, pero los ejemplos no los veo yo. No los veo yo en ese manualito, en esta guía complementaria. Bien, mañana comenzamos con álgebra. Ve, sí, con álgebra. Esto era puro número real. Todo el contenido desde el primer día de clase hasta hoy era puro número real. Ahora sí van a sumar puras letras. Antes sumaban números, ahora van a sumar letras. Eso es álgebra. Cómo se suman las letras, cómo se multiplican las letras, cómo se dividen las letras. Eso es álgebra. A partir de mañana. Si no tienen dudas o preguntas o sugerencias, entonces les deseo buena tarde. Licenciado, ¿dónde podemos encontrar los ejercicios de proporcionalidad? Según el cuadro. Están aquí, ¿ve? Permítame. Mire, entren al navegador, al campus virtual. También están en el grupo de Teams, pero para los que no les gusta, todavía no se han podido meter al grupo de Teams, entonces ahí se los tengo en el campus virtual. Yo trabajo más con el grupo de Teams. El campus virtual, yo solo lo uso para evaluarlos a ustedes, para darles calificaciones. Pero el grupo de Teams es ahí donde subo los videos, las clases, les doy las reuniones, los enlaces de las clases, todo. Lo hago con Teams. Es más sencillo para mí. Aquí está, donde dice razones, proporciones y porcentajes. Es un documento PDF, descárguenlo. No sé cuánto pesa. Ajá, Y yo pueden lo descargar. en el libro de precálculo. No. Este es un manual una guía complementaria, razones, proporciones y porcentajes. También están en el grupo de Teams. En el grupo de Teams así lo van a ver ustedes. Primero entran a Teams. Yo ya lo tengo abierto, entonces no les puedo enseñar cómo entrar a Teams, pero ustedes supongo que sí saben. Luego se van a equipos. Yo tengo varios equipos, ¿verdad? Está este que dice profesores, dice 1400, 1600, actitud para el campo. Ustedes entran a su equipo, la que dice 1600, matemática 1. Y luego se van aquí a la derecha dice archivos. Entonces se van a archivos, luego buscan bibliografía. Y ahí dice razones, proporciones y porcentajes. Es la primera archivito que aparece ahí. También aquí no necesitan descargarlo. La ventaja de Teams es que lo pueden visualizar directamente desde su dispositivo, ya sea computadora o celular, y no necesitan descargarlo. Tiene un visor de PDF. Ahí está. Es una guía de unas 16 páginas.
De ahí saqué los ejemplos yo. Y ahí están todos los ejercicios al final de las páginas. Bueno, ahí solo busquen donde dice ejercicio, ¿verdad? Aquí hay ejercicio, ejercicio. Si un cartón de huevo cuesta 80 pesos, bueno, lempiras, perdón, ¿cuánto costará una docena de los mismos huevos? Y así, ¿verdad? Bien. Buena tarde.